Fue premiado como el inventor más joven por una organización, ganó un premio Innventiva, estuvo en charlas TED, estudiaste en la escuela Arte, me imagino que la de Yatay, pues la conozco bien, conozco su laboratorio, los robots que hacen, sí, estuve presente porque fui director de Arte un tiempo. La verdad que es un privilegio estudiar ahí. Y hoy estudia Ingeniería Electrónica en la UTN y a la vez está en un proyecto de una impresora 3D de bajo costo que ya va a implicar él, o va a contar todo su emprendimiento de Spark One. ¿Qué es? Un inventor, pero de 18 años. Que han inventado un montón de otras cosas. ¿A cuántas veces a nosotros se nos ocurrió inventar algo y después hacerlo? Bueno, él inventó cosas e inventa cosas todo el tiempo. Muy joven, puedo decirlo, vino con su madre, gracias por acompañarlo. Esta es tu casa, sos de Buenos Aires, pero esta es tu casa y tenerte acá es un privilegio, ya después de todas las conferencias que diste y los premios que te dieron. Así que Gino Tubaro, adelante, te recibimos. Bueno, todos tuyos. A ver, bueno, les voy a contar tres simples cosas, tres hechos que la verdad me vuelan la cabeza, por así decirlo. Y pensémoslo como la primera, que sería una evolución darwiniana, por así decirlo. Hace un par de años creíamos que levantar metales era una cosa de locos. Hace 100 años levantar una tonelada por ahí era re delirante, pero hoy en día lo hacemos con aviones. Los aviones viajan, elevan un montón de kilos por el aire y llegan a destino, cosa que antes no creíamos que era posible y es más, nos llevan a nosotros. Hace un par de años correr 100 metros en menos de 10 segundos era una cosa de locos. Hoy Usain Bolt lo hace. Y yendo más cosas de locos, se va a hacer un cibatlón, que es una maratón para gente cyborg, por así decirlo. Cosa que cyborgs hace un par de años. Estamos en el 2014, esto se va a hacer en 2 años, en el 2016. Y imaginen que toda la gente que antes no podía correr, no podía participar en un evento, que capaz participaban en lo que eran maratones olímpicas, paralímpicas, ahora lo van a hacer y no van a hacer una competencia común y corriente, sino que van a ir a mucha más velocidad y con mucho más rendimiento que nosotros. Y tanto esta evolución nos lleva a pensar que hace unos 40 años el promedio de vida en Argentina era de 60 años. Hoy estamos rondando los 80. Y fueron un par de años, son unos simples años, una evolución. Y tenemos un problema. Yo les voy a contar una historia que tiene 3 puntos, sí. Pero capaz estos 3 puntos lo podemos pensar que hay villanos, hay cosas malas. Tenemos celulares que nos salen 3.000 pesos, 5.000 pesos más, sacamos un teléfono, texteamos todo el día, pero tenemos ampollas en los pies, o sea, todavía usamos curitas para que no nos lastimemos los pies. Entonces, hay una parte buena de la historia de la evolución y hay otra parte mala. Y bajo este principio de evolución, de seguir adelante, de buscarle la tecnología a las cosas que no existen, de buscar impacto social, con un socio empezamos a hacer lo que es Darwin Research, que quizás lo hayan conocido por lo de la prótesis impresa en 3D. Entonces, bajo este lema nos subimos a toda la evolución de la tecnología. ¿Y qué es lo más divertido? Que uno se puede poner a pensar cosas sin riesgo, puede empezar a crear e imaginar, buscándole esa pata de encontrarle al villano su opuesto y su héroe, ¿no? Entonces, como que les contaba al principio que todo esto en un par de años, en unos 20 años aproximadamente cambió. Todas las cosas empezaron como a evolucionar, a ser todo muy darwiniano. Y ahora quiero que piensen que todas estas historias necesitan personas. Necesitan gente que las potencie o gente que sea la parte de la historia. Y piénsenlo como que sí, puedo hacer algo, puedo transformar la vida de 4 personas, 2 personas, o por lo menos una. Ya sea una persona
que le cambien la vida es algo que no lo van a vivir 2 veces y sinceramente es algo genial. Pero como les venía contando al principio, hay un villano en esto. Este villano hace estas cosas. Este villano hace este tipo de prótesis, que estas prótesis son partes de la vida cotidiana de algunas personas. Y el primer encuentro que tuve con este villano fue por teléfono. Fue una llamada inesperada. Habíamos salido en un medio televisivo con una prótesis y habíamos dicho que salía 2.000 pesos. Entonces cuando nos llama, imagínense que esto es el teléfono, les digo, hablamos y decimos, y él nos dice, bueno, ustedes están, ya que estamos con las malas palabras, nos están cagando un negocio de $40.000 a una prótesis como esta de acá. Y piénsenlo que nosotros nos quedamos del otro lado del teléfono diciéndole, mirá, nos estás acusando de vender un producto a 2.000 pesos que lo donamos, ni siquiera lo regalamos, y si alguien hubiera querido adquirir ese producto de $40.000, se hubiera endeudado. Entonces les replicamos, ¿qué podrías ofrecer por menos plata? ¿Por $10.000? No nos dijo nada. ¿Por $5.000? Bueno, hay una prótesis que se engancha, que es media invisible, pero no tiene movilidad, y tienen tecnología de última generación, pero capaz para este rubro de ayudar a las personas no sea lo ideal. Lo que nosotros usamos es la impresión 3D. ¿Alguno de acá conoce la impresión 3D? Levante la mano, a ver. Bueno, bastantes. La impresión 3D, para los que no conozcan, es un sistema de manufactura no adictiva, sino aditiva. Se imprime capa a capa un material a partir de un dibujo en un CAD, en un programa de un software de diseño 3D. La motivación para varios de estos diseños, como veían acá, son estas personas. La primera vez que nos cruzamos con este problema fue a través de estas dos personitas. La mamá de Feli nos manda un mensaje a través de Facebook. Necesitamos una impresora 3D o una prótesis. Entonces optamos por imprimir la mano. Nos llevó un montón de trabajo durante 6 meses, pero pasó de tener una discapacidad a ser Iron Feli. A bajar por una barandilla del colegio, apoyando su muñón, a poder ir a jugar al fútbol, a poder sostener el kayak. O sea, imagínense, una actividad tan básica que puede ser sostener un kayak, un remo. Claro, un kayak es un poco grande, ¿no? Entonces sujetaba el remo. Imagínense que esas actividades, si él no tenía un cono especialmente diseñado por la familia, que estaba pegado al remo, y él metía el muñón y a veces se le escapaba. Entonces son cosas que era bastante difícil de resolver si era por su cuenta. Y a partir de esto, empezó a hacer un montón de actividades. El primer día que le llegó la prótesis, estaba desesperado. Corría por toda la casa con una caja que, como saben, le costaba abrirla y nosotros no nos habíamos dado cuenta que le habíamos mandado una caja bastante cerrada. Entonces corría por todos lados y un momento cuando la abre, saca la mano y se calza la mano. Es como si tuviera de vuelta un poder, ¿no? Una cosa que no tenía. Y empieza a probar y a jugar. Y agarra un mate. Y eso fueron las primeras 2 horas que tenía la prótesis. Empieza a jugar con un mate. Agarra un mate. Empezaba a abrir paquetes de galletitas. Empezaba a tener una mano. Empezaba a hacer eso básicamente. Y esto fue hace unas 4 semanas después de recibir la prótesis. Imagínense, ya estaba con la caña de pescar. Dale, ¿quién me pasa? Cosa che è stato? Sì, mi piace? Ah, sì, bro, le puedo dar el viejo que. Y aunque se le escape, le sirve como soporte, emocional para ir a pescar con una caña. Y esto es lo más increíble. Saludé. Gracias. ¿Se hubieran imaginado un villano haciendo esto?
Y esta fue la primera expresión que tuvo Feli cuando lo vi. O sea, imagínense que no lo había visto durante 6 meses aproximadamente, y le mandábamos fotos y él nos decía, me encanta, sigan así muchachos. Y eso se notó cuando lo vimos a Feli, el primer momento que le cruzamos a Feli. La verdad es que para mí es como un hermano menor. Desde que lo conocimos y pusimos a trabajar en esto, le arreglo la mano, le mandamos piezas, nos tira ideas como que la punta de un dedo se transforme en un destornillador, o sea, es increíble cómo se avanza en esto y la verdad que te llena de alegría y ni siquiera ganamos plata. Entonces, es como, le das para adelante y no te importa nada. Y me acuerdo, hace unos días me decían, pero te la llevas puesta. ¿Y cómo me la llevo puesta? Y tiene un poco de sentido porque le das para adelante y sin importar lo que pase, y si conseguís plata o no conseguís plata, porque esta cara de felicidad no la conseguís por plata, es imposible. Y así seguimos trabajando. Entregamos a Solène, una chica de Francia que vino a Buenos Aires a vivir a Santa Fe, si no me equivoco. Y la primera noche ella ya estaba sosteniendo una copa de vino y festejando. Este chico es Ariel. La historia de Ariel es un poco más dura. Trabajaba en negro en una carnicería y un día cortando carne pasa la mano por una máquina y perdió los dedos. Pero tenía el pulgar. Entonces tuvimos que hacer como un rediseño especial para él. De la mano de Feli, como él no tenía el pulgar, tenía un pulgar. La mano de Ariel no tenía pulgar. Entonces, como ven, todavía estaba en prueba. Y a partir de esto, hicimos un montón de repercusión mediática. Quizás alguno conocía el caso de la prótesis antes que se los cuente. Pero lo bueno es que llegamos a más de 500 personas. O sea, contactamos a 500 personas con esta necesidad, la necesidad de una mano. Y lanzamos una campaña de crowdfunding, no sé si alguno sabe lo que es. El crowdfunding es un sistema donde uno dice, se puede dar una recompensa por tanta plata, y colaboran en una causa o en un proyecto o una startup o en una empresa o compañía. Entonces se financia colectivamente en los primeros inicios de esta startup. Y lo que nosotros hicimos, no queríamos financiar nuestro emprendimiento, ¿no? La verdad es que ni siquiera como no lucramos, dijimos, vamos a hacer todo para la gente. Juntamos 5.000 pesos, no será mucha plata, pero piense que con esos 5.000 pesos compramos un montón de kilos de material y ya tuvimos el primer beneficiado por este sistema, que es Edu, que tiene una mano que parece Darth Vader. Que era lo que él nos pidió, una mano negra que pareciera como poder, ¿no? Imagínense que todo esto a una persona le causa gracia, pero tiene una mano, tiene una forma de sujetar una botella, servirse un poco de líquido, de tomar. O sea, imagínense todas las cosas que a partir de las personas, que es este pilar, a partir de las personas de este punto, se puede hacer un montón de cosas, se puede avanzar y se pueden dar sonrisas. Y el tercer pilar es ya como la tecnología en profundidad, porque sin tecnología esto no sucedería. Como les conté, la impresión 3D es lo que más me lleva adelante en este proyecto, lo que más trabajo. Como les decía al principio, sí, también trabajo en una impresora 3D, que la idea es que sea de bajo costo también, cosa que salga a 5.000 pesos y una persona con un poco de material pueda imprimir en casa sus propias piezas de prótesis. Pero esta impresora 3D hoy en día se utiliza, o sea, este sistema de impresión 3D se utiliza para imprimir casas, imprimir órganos, imprimir tejidos, imprimir comida, imprimir armas. Se pueden hacer un montón de cosas. Depende de cómo se use, cómo serían los resultados. Y lo bueno es que nos permite imprimir y volver a imprimir distintos diseños. Feli cuando tenga, ahora tiene 12, cuando tenga 15, seguramente su mano cambie de tamaño. Entonces vamos a volver a imprimirle otra parte de las prótesis y él, como nada, va a tener de vuelta su mano. ¿Qué hubiera pasado a diferencia de otro tipo de prótesis? Él la tuvo que haber mandado a Alemania, a China, a Australia, o donde sea, pedirle que le cambien, abonar y otra historia. Y la verdad es que es como medio que no sé, ¿hay alguno acá que sea protesista?
¿no? O que piense estudiar algo relacionado. Bien, puedo hablar entonces libremente. La compañía líder de lo que es prótesis hoy acá, si vas a su fábrica, ellos tienen de costo menos de $10.000. Y para llegar a Argentina que te salga $50.000, hay un chanchullo, hay una especie de gente en el medio que toca un poco del costo, ¿no? Pero se ve que las prótesis, la compañía líder te hace una prótesis mecánica, después empiezan a que estas tecnologías se empiezan a abrir con lo que es impresión 3D y llegamos a un punto que es lo que nosotros podemos hacer que alcanza los $2.000 de costo comparado con los $50.000. Y nos lleva a distintas cosas, ¿no? Porque imagínate que con impresión 3D, como les decía, se pueden imprimir órganos, se pueden imprimir partes de avión, se pueden imprimir casas, se pueden hacer un montón de cosas. ¿Te imaginas que un día, no, vamos a hacer un ejemplo más real. Feli un día se levanta y dice, che, ma, ¿sabes qué? Quiero tener un tentáculo en vez de una mano. Esto es el ejemplo. Che, ma, quiero tener un destornillador en vez de una mano. Él anda mucho en bici, quiero tener una pinza en vez de una mano. Y esto es posible. Todo lo que es el diseño atrás de lo que es la impresión 3D es parte de la creatividad de cada uno, de lo que uno invente. Imagínense que toda la naturaleza... Bueno, él controla el panel, ¿no? Sí, es Marquito. Resulta que si uno quiere hacer un diseño, lo que más va a pensar primero es imitar a la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la gente acá? Imagínate que le das a Feli un día un libro de ciencias naturales y él te va a decir que quiere tener pies de caballo, o sea que es todo real, todo posible. Y nos lleva a pensar otra pregunta. Feli, si hoy su prótesis fuera robótica y su mano ejerciera 40 kilos de fuerza, básicamente, o sea que pueda aplastar un músculo y lo rompa, un hueso y lo rompa, ¿lo dejarían ir por la calle? O sea, él tiene su mano, pero a la vez tiene